En esta mañana me ha tocado a mí hablarles sobre el Evangelio y algunos otros puntos más que me gustaría tocar también esta mañana. Para empezar, me gustaría hablar sobre el pecado. Dios es santo y sin pecado, es limpio espiritualmente, y el hombre o la raza humana es pecaminosa, sucia espiritualmente. La raza humana estaba muerta en delitos y pecados y necesitábamos de un Salvador. Dicho pecado creó una barrera entre Dios y el hombre que necesitaba ser destruida. Ahora me gustaría hablarles sobre el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio, hermanos? Buenas noticias o buenas nuevas. Y me podrán decir, ¿cuáles son las buenas nuevas, hermano, que significan el Evangelio? Pues me gustaría hablar sobre 1 Corintios 15, 1 en adelante, donde está el Evangelio. Y dice: además os declaro, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, hermanos, el que predicamos acá en esta iglesia, que Cristo padeció, fue crucificado, murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de toda la raza humana. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiere decir, hermanos, que nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. De la barrera que les hablaba anteriormente, con el sacrificio de Cristo, Cristo destruyó la barrera que había entre Dios y el hombre. En dicho sacrificio sucedieron 3 eventos importantes que todos ya deberíamos de conocer, que sería la imputación, la sustitución y la satisfacción o propiciación. ¿Qué es la imputación, hermanos? Que Dios Padre puso todos los pecados de toda la raza humana de todos los tiempos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la sustitución? Que Cristo fue quien pagó por nuestros pecados y que deberíamos de haber sido nosotros los que estuviéramos crucificados y derramando nuestra propia sangre para limpiarnos de pecados a nosotros mismos. Pero no, Cristo lo hizo por nosotros, hermano. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda la gloria es para Él y no para nosotros. Me gustaría hablarles también de Romanos 1:16, donde dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el único requisito en este versículo para salvación, hermanos? Creer en Cristo. O también podría hablarles de nuestro versículo lema de la iglesia, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo, un don, un obsequio de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo. ¿Cuál es el único requisito en este versículo también, hermanos? La fe. ¿Y cuáles no son los requisitos? Las obras. Pero me podrían decir, hermano, ¿y por qué justamente Cristo o Jesucristo, que fue crucificado, sí pagó por nuestros pecados? Porque Jesús es Dios, hermanos. La deidad de Cristo es real, 100% hombre, 100% Dios, que murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Ya que sabemos cómo podemos salvarnos por medio de la fe y de la gracia de Dios, ¿cómo no podemos salvarnos, hermanos? Por las obras o ritos religiosos. Por ejemplo, venir a la iglesia o pensar que somos salvos por bautizarnos o por leer la Biblia o por tomar la Santa Cena. No, hermanos, el único requisito y la única forma de salvarse es poniendo la fe en Jesucristo. No quiere decir que esas obras sean malas. De hecho, deberíamos de hacerlas porque estamos agradecidos y porque ya somos salvos. Y para terminar, me gustaría, hermanos, que buscaran Hechos 26:18 en su Biblia. Es un versículo que me gustó mucho en esta semana que tuve el estudio con el pastor. De hecho, él ha dicho que lo ha puesto varias veces y lo he leído y nunca le había puesto tanta atención como esta última vez. Y en lo que lo buscan, hermanos, les voy a dar un poco del contexto de este versículo, que es en el momento, Pablo está hablando de su conversión. Cuando iba camino a Damasco y se le apareció Cristo en una luz más brillante que el sol, dice él mismo en la palabra. Hechos 26:18, y dice: para que abra sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si usted se fija, hermanos, en su Biblia tiene que ser de otro color la letra que está en este pasaje. Quiere decir que el que habla es Cristo. Y qué mejor buena noticia que el mismo Dios, que nuestro mismo Dios y Salvador diga que la salvación es por la fe y el perdón de pecados también, y la herencia que tendremos en el futuro cuando seamos glorificados, hermanos. Que el Señor le bendiga.